Bueno, ahí estamos todos. No, yo ya a estas alturas ya no hay forma de verme mejor. Comenzamos en un minuto. Se me hace que la veo. Ellos controlan el micrófono. Sí, sí. Pero nos avisa, nos hace la señal de cuando ya. Bueno, cuando vamos a empezar y Entras al cuando aire. a tantos minutos para el receso. Porque hay que buscar. Sí, pues alguien tiene que mantener esto. No, pero es publicidad de ti. Autopublicidad. Puede ser nociva. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al director, doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, doctor Víctor Manuel Garay Garzón, al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, al maestro César Alanís y a Óscar Telles por darnos las facilidades para estar con ustedes en su programa Societatis. Por parte del seminario, Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y Liz García, y la maestra Amparo Apolinar que nos acompaña. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho UNAM, en el Twitter y en el correo semsoc@derecho.unam.mx. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ignacio Pérez Colín, a quien le damos una muy cordial bienvenida y nuestro reconocimiento por acompañarnos esta tarde. Doctora, pues muchas gracias a nuestra querida facultad, a su director, a Víctor Garay, a ti como gran catedrática que has sido siempre, y gracias por esta gran oportunidad que todos los universitarios debemos aprovechar, y es un privilegio para mí estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues antes de iniciar con la conversación que tendremos el día de hoy, como ustedes han visto, se trata de la tramitación del amparo en grupos prioritarios. Le voy a pedir a la maestra Amparo Apolinar nos dé la síntesis curricular del doctor Ignacio Pérez Colín. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. El doctor Ignacio Pérez Colín estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y del mismo modo obtuvo el grado de doctor en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. También ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, en el área de Derecho Constitucional, y en el ámbito académico ha sido catedrático por más de 25 años en la Facultad de Derecho, impartiendo la asignatura de amparo. Otras asignaturas en las que también se desempeña es epistemología y argumentación jurídica, derecho procesal constitucional, derecho concursal, títulos y operaciones de crédito, tanto en la facultad como en otras instituciones educativas. En el ámbito laboral se ha desempeñado como litigante, asesor empresarial corporativo y ha ocupado diversos cargos a nivel de dirección en dependencias tanto federales como locales. Por ejemplo, director jurídico contencioso de la Profeco, subdirector de asuntos jurídicos de la Delegación Cuauhtémoc, árbitro oficial en la Conducef, y bueno, asimismo es encargado del despacho en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal. Actualmente es asesor en la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, como hemos señalado, es la tramitación prioritaria que se da del amparo en los casos de grupos vulnerables. El antecedente del amparo se da en la península de Yucatán ante el régimen centralista de la Constitución de 1836, que se conoce como las 7 leyes. Yucatán amenaza con separarse y entonces se le otorga la facultad de legislar su propio régimen jurídico, lo que dio origen a la Constitución de Yucatán del 31 de marzo de 1841. En este proyecto participa Manuel Crescencio Rejón y en el artículo 53 establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección. Más tarde, en 1847, en el Acta Constitutiva de Reformas, donde participa Mariano Otero,
se incluye en el artículo 25. Posteriormente, en la Constitución Federal de 1857, en 1869 se reglamenta con la Ley Orgánica Constitucional sobre el Juicio de Amparo, y 60 años más tarde en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. Se reconoce como la gran aportación de México. En este sentido, cuando hablamos de esta Constitución inicial y del amparo inicialmente, ¿hablaríamos ya de un constitucionalismo social? Yo creo que no, tendríamos que contextualizar porque la historia constitucional de México tiene sus antecedentes en varias influencias que impactaron a la cultura nacional. Empezábamos por ver toda la importancia y la trascendencia que tuvo en México los efectos de la Revolución Francesa, que vemos varios de sus principios y disposiciones en nuestras constituciones. Por ejemplo, el tema de la soberanía popular, que emana de estos principios establecidos en esa legislación. Posteriormente, una serie de fenómenos que vinieron sucediéndose históricamente hasta que llegan a Estados Unidos, en la independencia de Estados Unidos, donde encontramos la separación de Estados Unidos de la corona inglesa. Y Estados Unidos particularmente tiene una gran influencia en México porque trae todo el constitucionalismo que se había dado en Inglaterra desde la Charta Magna de Juan Sin Tierra en 1215. Cuando llega la independencia en Estados Unidos, ellos establecen, desde luego, la base constitucional, pero crean en ese momento ya de manera muy formal el famoso sistema federal, el federalismo. Y esto genera una serie de impactos a nivel internacional por toda la estructura que esto generaba. Del mismo modo, y estando tan cerca, México se ve impactado precisamente por esta estructura constitucional. México, siguiendo esas ideas, inicia su vida constitucional a partir de la independencia, donde tuvimos varios intentos de constituciones, como bien decía la doctora, 36, pero antes de eso tuvimos de manera efímera la Constitución de 1812, llamada Constitución de Cádiz, que pues nos la quisieron imponer los españoles ya cuando se estaba terminando el virreinato. Y de hecho, ni en el mismo España, por la invasión napoleónica, tuvo una gran vigencia. Luego vino la Constitución de 14, que tenía los sentimientos de la nación como base, pugnados por José María Morelos y Pavón, inspirados precisamente en aquella declaración de los derechos fundamentales del ciudadano. Pero como estábamos en pleno movimiento independiente, pues obviamente esta Constitución no llegó a tener vigencia. Entonces tenemos ya dos intentos, hasta que se logra la independencia, logramos tener nuestro primer documento ya formal, establecido, que fue la Constitución de 1824. Esta Constitución de 1824 tiene, vamos a decir, la gran ventaja de que importa el sistema federal, y esto genera una pugna interna, ya que muchos de los que participaron en el movimiento independiente disputaban si era mejor tener un movimiento centralista y otro federalista, lo cual genera otro movimiento que culmina con la Constitución de 1836 de las 7 leyes, que curiosamente uno de los próceres de ese movimiento nos quiere regresar a un sistema central, y él, después de que logra la independencia, se proclama emperador, Agustín de Iturbide. Esta Constitución pues también genera el mismo descontento y sigue la lucha interna porque nadie estaba a gusto con la misma. Esta Constitución, como dato particular, tuvo una diferencia que hablaba de un cuarto poder, que era el Supremo Poder Conservador. Aparte de los otros tres, se crea este Supremo Poder Conservador, cuya nota característica era que se le establecía la facultad de que fuera el que ejerciera el control de la constitucionalidad. No hay muchos datos que reflejen si tuvo algún antecedente, algún juicio, alguna intervención en esto, porque materialmente creo que no tuvo funcionamiento, pero ahí está. Después de eso, pues vino ya los movimientos posteriores, donde básicamente estos movimientos asimilaron esta corriente individualista que nos llevó al
grado de establecer un capítulo de las garantías individuales. Por lo tanto, teníamos ese corte de tipo individualista, sobre todo por la influencia de Estados Unidos, que ellos pugnaban mucho por esta posición del liberalismo, del individualismo, que nos deja esta afectación, pues obviamente hasta la Constitución de 57, ¿no? Pasando por las bases orgánicas 42, el Acta de Reformas 47, donde realmente pues, hay muchos intentos, pero se cristalizan hasta la Constitución de 1857, que es una constitución de corte liberal, individualista. Cuando nosotros hablamos del amparo en general, y hablaríamos de los no especialistas, el ciudadano de a pie, en términos generales podemos decir que el juicio de amparo va a proteger esos derechos humanos de las personas. Y cuando hablamos de esto de los derechos humanos de las personas, que como bien nos has relatado, ¿cuál sería la perspectiva desde el impacto tanto internacional como doméstico, el impacto social, cuando aparece esta figura protectora? Bueno, continuando con el contexto, diríamos lo siguiente. Desde luego hay que resaltar que todo derecho, el derecho legislado, es un producto social. Por lo tanto, siempre cualquier tipo de derecho estará investido de esta nota eminentemente social. Y para continuar con este contexto, como decía, es muy importante hacer un recorrido histórico, porque dentro de todas las figuras que se han dado en el recurso histórico, desde Grecia, Roma, Inglaterra, España, toda Europa, pugnaron siempre por establecer algunos medios que evitaran el abuso del poder central. Y entonces se fueron dando figuras como el Homo Liber Exhibendum, la intercesio en Roma, en Inglaterra el Reto Habeas Corpus, en España el recurso de casación, lo mismo que en Francia. Figuras que hay parte de la doctrina señalan que influyeron a la creación del amparo mexicano. Sin embargo, otra parte de la doctrina dice, bueno, sí, siempre hubo esta posible tendencia a evitar desde los tiempos antiguos el abuso del poder público, como fue en la Revolución Francesa, y de ahí se vinieron dando una serie de figuras que trataban de rescatar al gobernado de estos abusos de poder. En este sentido, llega a México, tuvimos por ahí en la época también de la colonia la figura de justicia mayor, que se dio en los procesos forales aragoneses. Eran unos procesos que tenían como base el dirimir controversias entre la iglesia, la aristocracia y el clero. Y lo particular de esto es que ahí sí parece ser que hay una gran influencia, porque este personaje del justicia mayor, cuando emitía sus resoluciones, utilizaba el verbo que ahora es esta materia, amparar. Si su resolución determinaba que había alguna afectación particular o a alguna persona, la orden que contenía su resolución era la de amparar. Posteriormente, en México, después de varias intentos, logramos tener algo que un autor actual, Rafael Lira, llamó el amparo colonial. Sin embargo, era una figura que prevaleció en la época del virreinato, sobre todo en la parte de Tlatelolco, en la región de Tlatelolco, cuando una comunidad había sido despojada de sus tierras por generales españoles. Entonces acudieron al virrey y protegió sus derechos por los mismos términos, ¿no? Los protegió y los amparó. En ese entonces no se le llamaba amparo y desde luego no era un juicio como el de ahora, pero este autor lo denominó, lo calificó así como el amparo colonial. En ese... Te voy a tener que interrumpir, mi querido Ignacio, porque nos han hecho el señalamiento que vamos a un receso y regresamos con ustedes en unos minutos. Deberían de tener como en los otros radios, un foco rojo, ¿no? Te empieza a prender así, ya, para ir modulando, porque yo vi que la
levantó la mano, pero... Aquí es manual. Sí. ¿Ves esa mano por ahí? Es el señalamiento de que vamos a guardar silencio porque Valoire, mira, tú quieres que estemos muy modernos. apenas empezamos. Podemos hacer la sugerencia. Pues sí, porque sí se quita eso y no, para ellos no, es que no representa ningún, o sea, ponen un foquito ahí él con un botoncito, en lugar de levantar la mano, hasta se ahorra energía, en lugar de levantar se puede lastimar. Sí, ¿no? Y entonces uno va, cuando ve el botoncito, el foco rojo tiene 1 minuto para ir cortando. Este es el señalamiento. Directa, hacer la pregunta sería cómo Sí, solo me faltaba terminar con el constitucionalismo social, y además para cerrar esa parte, a partir de eso pues a esto. No, sí, pero ya te digo, ¿no? El siguiente punto para ya, en qué casos procede, pues yo creo que la decisión de eso es de que procede ¿Qué es la publicidad? sí. No nos hemos Regresamos con ustedes en su programa Societatis. El tema que estamos analizando el día de hoy es la tramitación del amparo en el caso de los grupos prioritarios. Nos acompaña el doctor Ignacio Pérez Colín. Y voy a cederle la palabra antes de regresarle al doctor Pérez Colín, a la maestra Amparo, para que nos dé las recomendaciones de esta semana, por favor. Gracias, doctora. Bueno, nuestras 2 primeras recomendaciones a propósito de la temática que hoy tocamos, que es la de grupos vulnerables. Tenemos La misma luna, una película mexicana-estadounidense de 2007, dirigida por Patricia Riggen y protagonizada por Kate del Castillo. Y bueno, en 2008 esta película fue galardonada en la entrega número 23 de los premios Imagen, al llevarse las distinciones en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Director. Y bueno, a propósito, los premios Imagen fueron creados precisamente para reconocer las producciones que retratan a la comunidad latina desde una manera positiva y precisa. La historia nos narra precisamente la de un niño que cuando muere su abuela y al no tener un pariente cercano, pues va en busca de su mamá, quien trabaja en los Estados Unidos. Este niño decide cruzar ilegalmente y bueno, durante toda su travesía, pues un sinnúmero de vicisitudes va a vivir, que precisamente nos retrata la realidad de millones de niños que están en situación de migración. Otra película que toca otra temática de grupos vulnerables es precisamente Generación Robada, una película australiana de 2002 que está enmarcada en un contexto de racismo y discriminación en Australia precisamente. Y bueno, está basada en un hecho real, la historia de Molly Craig, una niña aborigen que lleva consigo a su hermana en su huida de una institución gubernamental. Precisamente esta institución surge como parte de una política orientada a instruir a niños aborígenes para que se conviertan en trabajadores domésticos. Y bueno, guardando las proporciones, pues esta película nos muestra también la situación de los grupos indígenas en el caso de nuestro país, que bajo este contexto consideraríamos un grupo vulnerable. Muchas gracias, maestra. Bueno, después de una disculpa por tan abruptamente cortado la inspiración, regresamos. Estabas dando el contexto para hablar de esto, de un constitucionalismo social, por favor. Para concluir con la contextualización, entonces veníamos haciendo una narración de cómo vino la historia constitucional de México después de la independencia. Y encontramos que, al igual que en muchas partes del orbe, el dato común ha sido siempre que el abuso del poder público ha impactado siempre a las mayorías, curiosamente, ¿no? Desde las primeras organizaciones políticos sociales encontramos eso, y como decíamos, esto ha generado la aparición de figuras que tratan de hacer un contrapeso a esto. Y es así
que en México, después de la guerra de independencia, después de los intentos constitucionalistas, seguíamos influidos por una doctrina prácticamente individualista. Y sobre todo porque las cuestiones políticas, como se fueron dando primero por movimientos militares y la aristocracia y el clero, seguían privilegiando a ciertos grupos, lo cual generó los movimientos que nos llevaron a las condiciones que al final dieron como resultado la Constitución de 17, que es precisamente donde aparece lo que actualmente se sigue llamando como el constitucionalismo social, un movimiento obrero, un movimiento agrario, detonan una guerra que al tomar los aportes que ésta pretendía, pues generan este constitucionalismo social y logran un cambio trascendental. De tener un capítulo de garantías individuales en la Constitución, se aumenta uno de garantías individuales y garantías sociales. El maestro Burgoa, como todos lo conocemos, gran jurista, ya nos hablaba de la posibilidad de que, para no equivocarnos, porque muchos doctrinarios siguen hablando de las garantías individuales y anulaban las sociales, había que hablar solo de garantías constitucionales, concepto que incluye las individuales y las sociales. Y así llegamos a este llamado constitucionalismo social, donde la aportación de México al mundo fue importantísima. Constituciones como Rusia y otras de Europa tomaron esta cuestión del llamado constitucionalismo social, que yo tengo ciertas reservas por el social, porque ya ven que esto de lo social tiene muchas acepciones, ¿no? Porque realmente, pues todo lo que impacta a los grupos, a la población, pues, es social. Entonces, así como arribamos a este constitucionalismo social, que ahora parece ser que a nivel mundial es uno de las modas, ¿no? Que todo el mundo privilegia a los votos. Bueno, en términos muy generales, te voy a pedir un ejercicio de reducción, porque con frecuencia la sociedad se habla del amparo, ¿no? Pero el amparo como que una figura que independientemente de lo que yo haga, me va a proteger. Entonces, lo que yo quisiera es que nos concretizaras en términos muy generales, ¿en qué casos vamos a poder nosotros hacer una tramitación de un amparo? Bueno, la figura del amparo, que aparece, como dijimos en este contexto, también fue un efecto social, producto del abuso del poder. Entonces buscaba una figura que contrarrestara ese poder. Y precisamente, como bien apuntabas, Elsie, al principio, fue en Yucatán, donde con todos estos movimientos internos, Yucatán logra de alguna manera independizarse de la federación, y esto genera que le den esta posibilidad de hacer su legislación, y dentro de esa legislación se idea, se fragúa la primera ley de amparo, que fue solo a nivel local, y era una ley que, pues desde luego tenía grandes bondades, pero al estar limitada por solo cuestiones locales, fue utilizada como instrumento político, porque el hablar de la figura del amparo era limitar el poder del gobernador y de las luchas que había entre Campeche y Yucatán. Tan es así que en el antecedente primario que tenemos de este juicio, se conoce como el amparo Balay. Detuvieron a una persona que era de los políticos, lo acusaron de haber ocultado un navío, lo hacen preso, ejerce por primera vez la figura, la acción del amparo, y cuando en esa estructura de aquella ley piden el informe, la autoridad, el gobernador dice: no, los apresamos solo para protegerlos. Y cuando la autoridad que conocía del amparo, que era un juez local, determina que sí pudo haber violaciones, le pide el informe a la autoridad, y después de que la autoridad dice que solo fue para protegerlos, inmediatamente después los ejecutan. Hay dudas si los destruyeron, los protegieron. Y cuando llega el informe, a nivel de comunicación de los periódicos locales, dijeron que la multitud los había ejecutado por ser contrarios a los ideales de esta separación. Y entonces ahí es donde encontramos este antecedente que nos da. Hay una cuestión muy importante, nos da esta posibilidad, porque es el único instrumento a nivel de control
constitucionalidad que tiene el gobernado para oponerse a las arbitrariedades del poder. Es el único instrumento. Entonces, cuando procede el amparo ha tenido una evolución, como decíamos. En la Constitución Federal del 57 era garantías individuales. Ya a ver si hay oportunidad de platicar los efectos. Posteriormente en 17 hablamos de garantías individuales y sociales. Y ahora con la última reforma constitucional se habla de garantías constitucionales individuales y sociales y de derechos humanos. Entonces ya tenemos una situación muy clara en cuanto a que algún acto de autoridad atente contra garantías individuales, sociales o derechos humanos hará procedente la acción del amparo de inmediato. Claro, entonces también hay un proceso de desarrollo, como bien nos dices, donde se va ampliando esta figura y hay más ramas donde procede. Uno de los temas, digamos, ahorita y que va muy vinculado a lo de los derechos humanos son los grupos vulnerables. Estos grupos vulnerables que van a estar en desventaja, diríamos, ¿no? Frente a esa igualdad en la ley que se proclama, que todos somos iguales ante la ley. Ahora, cuando hablamos de grupos vulnerables, este concepto es muy amplio, o sea, podemos tener una gama de grupos vulnerables, ¿no? Podemos hablar por origen étnico nacional, de género, que quizás es de los más conocidos, por edad, en relación tanto a menores como a los adultos mayores. Podemos hablar de discapacidades, de condiciones sociales, pobreza extrema, de condiciones de salud, cuando hay problemas de desnutrición, por religión, por opiniones, por preferencias sexuales, con toda la variedad LGBT, por estado civil, por atentar a la dignidad humana, hablaríamos de las personas en situación de calle y los migrantes, es decir, toda esta variedad de grupos que podríamos catalogar como grupos vulnerables. En términos generales hablaríamos que estos grupos vulnerables están en indefensión y no cuentan los recursos necesarios para acceder, digamos, a un proceso jurídico o a un sistema jurídico. Entonces se habla de que estos grupos vulnerables, entendiendo vulnerabilidad, esa capacidad disminuida para enfrentar un peligro natural causado por la actividad humana. Dicho muy llanamente, diríamos hay una falta de oportunidades, no hay igualdad de oportunidades. No sé si ustedes vieron en días pasados que se publicitó mucho que por primera vez un menor de 10 años ingresaba a la universidad. Yo no sé si vieron esta noticia, pero justamente simultáneamente salió una noticia donde un niño de muy escasos recursos acudía a solicitar un acta de nacimiento porque no se podía inscribir en la primaria, entiendo, porque no tenía un acta de nacimiento. Entonces estos dos casos yo creo que nos dejan muy visible que lo que va a tener el efecto de estar en esta situación de desventaja o de un grupo vulnerable, pues es que no pueden disfrutar igualitariamente y de pleno derecho, diríamos, valga la redundancia, de sus derechos humanos. Esta igualdad, que es responsabilidad, entendemos, del Estado, pues va a presentarse en esto. Entonces, ¿qué pasa con el amparo frente a estos grupos vulnerables en el amplio espectro que se da? Hay que decir contundentemente que México, desde que logra la vida independiente y obviamente desde antes, ha presentado esta característica de polarización de su sociedad. Los grupos vulnerables, ahora sí llamados, en esta nueva ley de amparo, ya ni tan nueva, tiene 5 años, ha insistido en utilizar este término. Por ello sí es muy conveniente hacer una reflexión sobre ello. Desde la misma ley de 1861, que fue la primera ley de amparo, y la de 1869, donde se repite, en su artículo 34, que era el último, establecía en los juicios a que se refiere esta ley, los notoriamente pobres podrán usar de papel común para la referencia histórica ahí a una parte de lo que son los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los notoriamente?
es una persona de extrema pobreza, pues ahora dan diversas mediciones, extremadamente pobres. Lo mismo sucede ahora cuando nos hablan de grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Como lo acabas de mencionar, en sí hay una serie de grupos a los cuales se puede catalogar como tal. Nosotros encontramos ahí el espacio para hacer una interpretación que quedará a cargo de, primero, ahorita vamos a analizar la disposición que nos limite esto. Quien lo percibe, lo puede percibir, va a ser las cámaras del Congreso de la Unión, sus presidentes, o el Ejecutivo. Son los que podrían, en su momento, buscar privilegiar a esos grupos vulnerables. Entonces, ¿quién tiene que decir que es un grupo vulnerable? Ellos lo propondrán, lo harán del conocimiento de la Suprema Corte y la Corte determinará si estos son grupos vulnerables. Como consecuencia, pues sí, la interpretación nos lleva a que hablar de grupos es dos o más personas y vulnerables todas aquellas personas que se encuentran en una situación de desventaja frente a los demás. Hay una referencia que la misma ley de amparo en su artículo 78 nos dice, hace una referencia a favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Complementando este artículo 78 con el cuarto, estaríamos ya más o menos configurando quiénes son los grupos vulnerables, no enumerados casuísticamente, sino quienes por sus condiciones de pobreza o marginación. Entonces podemos encontrar todo esto. Vamos a decir lo mismo, ¿qué es pobreza? Pobreza extrema. ¿Y qué es marginación? Porque ahora con esto de la discriminación y el tratamiento de todos estos grupos que han surgido, todos pueden estar marginados. Pues vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Como maestro de la es que ahora es la modalidad, van y se planta la leche, se lo hicieron allá. Sí, pero universitario. Menos. Bueno, también está el caso de muchas redes de una que ganaba 90 pesos con esa cena aquí en la Universidad de la Constitución, que la acaba de contratar en Francia, en el Instituto Pasteur, y acaba de salir también de un chico que conocí que me dio la beca 3 veces, o 4 veces, o sea, además insistente, se acaba de ir a Japón, ya le reconocieron como pues el reconocimiento de la marca, o sea, como el registro de propiedad, no sé, lo van a estudiar. Y le conocí, pero 3 o 4 veces la beca. Aquí entraríamos ya casi al perfil de los primeros. Sí, ya es nuestro último bloque. Okay. Para ya aterrizarlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, ese contexto, los grupos vulnerables son tenemos esto. ¿Cómo es el trámite? Ahora vamos a empezar a interesarlo. Que nos vean. Luego nos cambian los criterios, entonces ya no les puedo extremo, sino pobre. Además, por ejemplo, ¿quiénes están incluidos? Esto dentro de la pobreza. ¿Qué tenemos en situación de pobreza? Sí. Regresamos con ustedes. Estamos hablando de la tramitación del amparo en los grupos vulnerables y cedo nuevamente la palabra a la maestra Amparo para que nos dé las últimas recomendaciones de este programa. Como ustedes saben, hemos tratado de dar también la visión de películas o de documentales sobre los temas que se analizan. Por favor. Gracias, doctora. Pues otro grupo que podríamos decir se encuentra en situación de vulnerabilidad es precisamente el de las personas con discapacidad. Y bueno, el cine en esta ocasión nos trae 2 películas.
Una que se llama Mi pie izquierdo, es una producción irlandesa-británica de 1989 y que se basa en la historia de Christy Brown, un pintor, poeta y escritor irlandés que es aquejado por parálisis cerebral y en el caso específico triplejía, pero además nacido en una familia pobre. Sin embargo, con el apoyo de su madre y su propia tenacidad y esfuerzo, pues echó por tierra todas las barreras que impedían su integración en la sociedad al aprender a usar precisamente su pie izquierdo para escribir y pintar. Y por otra parte tenemos la película Mar Adentro, una película española de 2004 que fue dirigida por Alejandro Amenábar y estuvo protagonizada por Alejandro Bardem. Fue ganadora de numerosos premios, entre ellos el Oscar a Mejor Película Extranjera, Premio Goya a Mejor Película y un Globo de Oro en la misma categoría. Esta película se basa en la historia real de Ramón Sampedro, quien durante su juventud sufre un accidente que lo deja cuadrapléjico. Su salud y su calidad de vida pues se ven mermados por los 30 años que ha pasado postrado en una cama. Su deseo de terminar con este sufrimiento lo lleva a empezar un juicio para que el Estado español le reconozca su derecho a morir por medio de la eutanasia. Sin embargo, pues Ramón Sampedro muere antes de que el tribunal dicte una sentencia. Muchas gracias. Bueno, nos estabas dando, digamos, los inicios de este procedimiento para la tramitación del amparo en el caso de estos grupos vulnerables, que hemos dicho en principio no hay una igualdad de oportunidades. Y nos decía, hablamos de grupos, ¿esto implica que un sujeto en particular no? ¿Necesitaríamos dos sujetos para hacer la tramitación? No necesariamente, la misma ley ahora en un avance significativo antes el amparo tendría que ser solo promovido de acuerdo a un principio que era el de agravio personal indirecto, obligaba a que fuera casi de manera individual. Ahora la ley ve la posibilidad, incorporando el principio de las acciones colectivas, traído también del common law, de las class actions que se daba en materia mercantil, con el concurso de acreedores, las quiebras, etcétera, etcétera. Entonces ya hay la posibilidad de hacerlo de manera individual o colectiva, pero debemos abundar en una cosa. El legislador tiene una intención muy noble en considerar de manera expresa a estos grupos, donde les dice que tienen la posibilidad de acudir en la vía de amparo y les da un privilegio más. Dice que estos amparos, cuando se trata de estos grupos, en el artículo 4, podrán ser objeto de una tramitación prioritaria. Empezaron muy bien, porque dicen, bueno, le van a dar una tramitación prioritaria, de manera excepcional, dice el artículo 4 de la ley de amparo, pero al final nos dice sin que esto implique que se alteren o modifiquen o se renuncien, se modifiquen los plazos previstos por la ley, lo cual nos obliga a abordar el punto del tema central de esta disertación desde varios aspectos, ¿no? Ok, primero, ¿quiénes son grupos vulnerables? El artículo 4 nos dice, bueno, cuando veamos en función del interés social y el orden público la necesidad de atender a estos grupos, lo puede pedir las cámaras, sus presidentes de las cámaras del Congreso o el Ejecutivo, por conducto del consejero jurídico. Se lo piden a la Corte hace una sesión y determina si procede la atención prioritaria de ese amparo. Pero si continuamos con este proceso, ¿qué significa esto? Porque no podemos alterar los plazos previstos, por ejemplo, para rendir el informe previo, el justificado, la señalación de audiencias, la rendición de pruebas. Y bueno, entonces, ¿en qué realmente consiste esta tramitación prioritaria? Tal vez podríamos decir, hubo una muy buena intención, una gran perspectiva para proteger a estos grupos vulnerables, pero al final, como que dieron al traste el mismo legislador al poner, bueno, sí hay tramitación prioritaria, pero no puedes alterar los plazos que señala la ley. Entonces, la pregunta sería a este legislador, ¿en qué va a consistir la tramitación prioritaria? En el decurso histórico, las reformas a las leyes se han dado, sobre todo en el 1861-1862, y cuando llegamos a 1917, se dio el proyecto Carranza, que lo obligan a modificar la ley de amparo porque era tanto el abuso del amparo
porque se invadían las competencias, se quejaban los gobernadores, pero se abrumaron los tribunales de tantos amparos. Entonces desde esa fecha empezaron a buscar las posibilidades de evadir, esquivar y ver cómo atendían tanta cantidad de amparos, lo cual nos lleva a esto, que los juzgados, los tribunales de amparo siguen siendo insuficientes para todas las violaciones que se cometen. Entonces hablar de que un grupo vulnerable, primero lo tienen que reconocer, o que ya está reconocido, es un proceso que dice por orden, interés social u orden público, que ya lo tengo, pero si es una cuestión urgente, de aquí a que voy a la corte y resuelve si sí se debe de tramitar, ¿cuál va a ser el beneficio que obtengo? El que quieras, menos alterar los procesos en los términos que marca la ley. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si todos los juzgados están saturados de trabajo, ¿qué significaría que un amparo, un juicio de amparo se tramitara prioritariamente? Si no puedes alterar los plazos, entonces ¿cómo ponerlo? Si estaba abajo en el turno, lo ponen en el medio, lo ponen hasta arriba. Tienen que respetar los términos, y entonces esto podría ser una mera ficción, un avance virtual meramente, ¿no? Porque además, fíjate, es decir, me pregunto, siendo no conocedora del tema, es decir, como bien has dicho, esto lo van a calificar de interés social o de orden público, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en pobreza, ¿no? Que sería el caso más visible, señalando los que hemos mencionado, ¿no? Pero vamos a hablar de pobreza, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio que vamos a usar, ¿no? ¿Desde qué perspectiva vamos a considerar esto? O la educación, ¿no? Sí. O sea, entre personas que son alfabetas y no alfabetas o analfabetas. Sí, que este procedimiento de calificar, que van a ser los presidentes o el Ejecutivo Federal, o sea, primero, ¿cómo? Digo, ya siendo como abogado del diablo, es decir, yo voy a llegar a la oficina de la Cámara del Congreso o voy a llegar al Ejecutivo Federal. No quiero ser negativa, pero de que yo los deje en una oficialía de partes, primero si me dejan llegar a la oficialía de partes, ¿no? Sí. Y hay un procedimiento interno, supongo, de estos documentos, ¿no? Para que lleguen al presidente de la Corte o que lleguen a los presidentes de la Cámara. Y ya, pues como bien dices, esto ya no tiene una realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? ¿O cuál sería? Porque de esta manera ya no hay efectos. O sea, si me califican de interés social, ¿no? O de orden público, mi grupo prioritario. Pero luego voy a seguir el trámite igual, o sea, entonces, ¿dónde Sí. quedó, como bien dices, el trámite prioritario? Podríamos incurrir en lo que se da en llamar una aporía, ¿no? Que hay muy buena intención, pero el argumento al final es inviable. Aquí yo creo que tratando de ayudar un poco, sacando, extrayendo la esencia de la voluntad del legislador y en apoyo a estos grupos, el criterio podría sustentarse en estas cuestiones que habíamos apuntado anteriormente del artículo 78 en la fracción 7. ¿Cuál sería la característica para efectos de la ley de amparo que nos diera esta calificación de grupos vulnerables? Lo dice esta fracción 7, lo dice: condiciones de pobreza o marginación en que se encuentren en clara desventaja. Entonces, no necesitamos hablar de cuestiones vamos a decir, físicas, económicas, culturales, sino que la condición en la que se encuentren los deje en desventaja por sus condiciones. Y eso sería también, ¿cuál es la desventaja? Bueno, si estamos hablando del amparo, tendremos que hablar forzosamente de un acto de autoridad. Y ese acto de autoridad tendríamos que ver de qué naturaleza es, qué derechos humanos, qué garantías va a vulnerar, para después regresar al artículo 4, donde nos dice solo cuando exista urgencia. Entonces ya tenemos otro requisito. ¿Qué es lo urgente? ¿Quién lo pide? Las cámaras y el ejecutivo. Pero con el trabajo y la estructura que tenemos, ¿quién de ellos va a estar pendiente de que haya la urgencia en un grupo considerado vulnerable? Es decir, oye, sí, efectivamente, obviamente esto requiere instar a la autoridad.
con esta democracia representativa que tenemos, tendrían que ir los grupos a instar, porque directamente no lo pueden hacer. Tendrían que ir a las cámaras o al consejero jurídico y decirle, oye, creo que mi caso es de urgencia y me considero dentro de un grupo vulnerable. Dale tramitación prioritaria. Si lo vemos en términos procesales, estamos hablando de cuánto tiempo. Obviando, ya lo lograron, ya lo tienen. Ahora instruye la Corte a la autoridad que va a conocer del amparo, dale tramitación prioritaria. Pero ojo con lo que dice la parte final del artículo, sin alterar los plazos que dice la ley. Entonces, si yo fuera juez o magistrado, diría, ¿y qué significa esta tramitación prioritaria? Si no puedo alterar, me llegó hoy, tengo tantos días para emitir el acuerdo. La autoridad tiene tantos días para rendir su informe con justificación o el previo. Tengo tantos días para señalar la fecha de la audiencia. Entonces, ¿cuál sería esa ventaja, ese tratamiento? Creo que ahí al legislador le faltó más profundidad en cuál era la intención de proteger a estos grupos vulnerables. Porque para mí, la redacción del artículo debió haber considerado si es urgente y se califica de grupo vulnerable, no importa que tengas que respetar los tiempos, no, déjalos a un lado y dale velocidad, como decimos vulgarmente, ¿no? Si te dicen 5, mañana es urgencia, ¿no? Es de atención inmediata, que creo que es el espíritu de este artículo, ¿no? Por ello creo que es muy buena la intención de hablar de este calificativo de atención prioritaria, tramitación prioritaria, pero en la práctica forense hay una gran desilusión, un descontento. Claro, porque si no, estoy alargando, me estoy autoalargando el proceso. O sea, mientras hago el trámite para que me califiquen de grupo vulnerable, a lo mejor si hubiera hecho mi trámite en efecto, normal. Mejor no digo nada y llego, ¿no? ¿No? O sea, y en este sentido, que ha quedado claro, ¿cómo podríamos lograr una mayor rapidez? O sea, adelantando los pasos, pero al final, ¿quién califica de grupo? O sea, yo creo que el inicial problema es la calificación de grupo vulnerable, ¿no? Que es muy subjetivo. Queda en manos de la Corte esta calificación, que bueno, también habrá que ver las épocas y los periodos en que le toque, porque hemos visto que la Corte misma hay veces que tiene ciertas tendencias o ideologías incluso dentro de ellos, ¿no? Hay unos ministros que no podemos comparar la idiosincrasia, la ideología que tienen los de ahora a los que tenían los de, por ejemplo, de 1970, 1980, ahora con todos los cambios que ha originado la dinámica social y jurídica, ¿no? Encontramos esta situación porque al fin y al cabo los ministros de la Corte son seres humanos con virtudes y defectos, prejuicios, conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hablar con un ministro, pues si oye, califícalo, y una vez calificado, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, sí creo que es una muy buena intención, pero a nivel de práctica forense, oye, mejor no pidas tramitación prioritaria, porque la pura calificación para que te lo concedan ya hubiera resuelto tu amparo, ¿no? Entonces, para mí la propuesta en este caso sería establecer un verdadero procedimiento de tramitación prioritaria, donde los plazos que marca la ley para todos los procesos como pruebas, rendición de informes, desahogo de pruebas, sean muy breves. Dijéramos, nos apegaríamos al criterio que manejaba mucho el maestro Arellano García, que realmente se vuelve un proceso sumarísimo. Y entonces sí hablaríamos de una tramitación prioritaria, porque por lo demás creo que es muy buena intención, se adornaron, que tiene mucho matiz de buscar de una apología de lo social. Sin embargo, en la práctica creo que no es muy práctico. Pues mi querida Ignacio, ha sido un privilegio que estuvieras con nosotros hoy. Hemos aprendido mucho, hemos hecho este análisis crítico de esta posibilidad del amparo para grupos vulnerables. A nosotros nos queda solamente agradecerle a todos ustedes el favor de su compañía. Estén en contacto con nosotros, ya sea Facebook, Twitter o el correo del seminario, y nos veremos la próxima semana en otro programa de Societatis. Gracias.
Listo.